bien, me saqué 18, pero me faltó un ejercicio que el profe explicó en clase. Y en el último, que fue hoy de semejanza, me fue más o menos, pero ya terminamos el tema de triángulos y ahora vamos a ir a álgebra y estamos empezando factorización. Y el único problema que encuentro es que vamos a meter lo que es productos notables y es un tema que yo no llevé el anterior año y que mis compañeros sí. Entonces, hoy día no hubo clase porque hubo el examen de semejanza, pero me han dicho que van a explicarnos nuevos métodos. No sé si el profe ya publicó no PPT, creo que sí, pero lo último que hemos visto es lo del método de identidades, que no sé si acabo de explicar, creo, no acabo de explicar, porque justo se fue la clase. Entonces, ahora mando el PPT. A ver, a ver. Ya empiezo. Ok. Ujú. ¿Y qué tal, cómo te va con la factorización? ¿Sí man ya más o menos cómo se hace esas cosas? Algo así. Lo primero que explicó, sí lo entendía, todo lo que era de monomio y no me acuerdo el nombre del segundo método, creo que era de polinomios. Y luego el tercero que era más bien combinando. Sí lo entiendo bien. Lo malo es que el tercero creo que es un poco más complicado porque es como prueba y error, ¿no? Entonces, te toma tiempo. Y lo último que hemos visto era lo de identidades. Eso sí, no entendí mucho porque no he trabajado productos notables. Sé más o menos de qué trata y todo eso, pero me creo que el profe en clase preguntó, díganme, no sé, el trinomio cuadrado perfecto, y yo me quedé con cara de, ¿qué es eso? Pero más o menos, sí, entiendo la idea. Para el método de las identidades necesitas conocer los productos notables. Y esas son fórmulas, o bueno, son identidades, ¿no? Después esto de factorizar, factor como un monomio, factor como un polinomio, eso no se necesita conocer muchas fórmulas. Es más sencillo. Estoy viendo ya la segunda parte. Esto es lo que tienes que saber para factorizar por identidades.
diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, suma de cubos, diferencia de cubos. Trinomio cuadrado perfecto. Esto es pura teoría. Entiendo que no te han dado todavía ninguna práctica o ya te han dado alguna práctica. No, el profe, el viernes se supone que vamos a tener un quiz, pero creo que el profe no nos vio muy bien y lo pasó dijo, la próxima semana. Aún no nos dice un día concreto, pero yo creo que va a ser jueves o viernes. Y no sé, me preocupa un poco porque ni siquiera terminó de explicar este PP de teoría, así que también tengo que repasar. Entonces, Andrea, para poder trabajar una parte de lo que estamos viendo, porque estos ejercicios ya están resueltos. Entiendo que tú ya conoces cómo se resuelven. Hay que buscar otros ejercicios. Sí. Ya, a ver. Estamos. Te mandarás información, más o menos resumiendo los criterios de la factorización, de factor común, similar, que es un factor primo también. El método de las identidades. Básicamente el de las identidades consiste pues en conocer las fórmulas. Con las fórmulas puedes tú factorizar. Hay algunos ejemplos del método de las identidades. Y finalmente el método de las aspas, que es de alguna manera lo más complejo, digamos así, como el aspa. El aspa simple no es tan, es sencillo. El aspa doble especial, el método de Ruffini, y ahí eso son factorizaciones un poco más complejas, pero que veo que todavía no llegas a eso. Te has quedado solamente en el método de las identidades, todavía no pasas al aspa. Te has quedado acá, en esta parte. ¿Ok? Aquí hay una serie de ejercicios. Vamos a ver si es que puedes ir resolviendo. Y si no, por acá también tengo yo un material. Yo te dictaba el curso de álgebra, pues. El curso que más dominaba.
Estoy buscando una material. Ya. Eh, HP. Verá. Ahí está. Ya lo encontré. Estoy mandando por el chat. Bien. ¿Lo ves el material? Está en PDF aquí ya. Yo le he mandado en Word, creo. Bueno, es lo mismo, es más, yo saqué mi información, digamos así, acerca del tema de factorización. Siempre la he sacado de este material de Trilce, que es el que te había mostrado al inicio. Ese material está bacán, bien chévere, porque tiene sus ejemplos. O sea, si vamos a hablar de factor común, ahí están sus ejemplitos. Entonces yo también hice lo mismo, coloqué los ejemplos. Incluso por acá, pues agrego algunas cositas que se deben tener en cuenta, ¿no? El factor común, cuál es el menor exponente. Cuando tú factorizas, siempre se toma el menor exponente. ¿Ok? Escoges la letra que se repite y con el menor exponente. Siempre es así. El método de las identidades. Estos son los productos notables que tienes que conocer, mira, Andrea. Diferencia de cuadrado. Si tú tienes a cuadrado menos b cuadrado, su factorización sería a más b por a menos b. Si tienes estos tres términos, eso se llama trinomio cuadrado perfecto. Su factorización sería a más b al cuadrado. Y si tienes a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, su factorización es esto, a menos b todo al cuadrado. Si tienes una suma de cubos o una diferencia de cubos, también acá aparecen sus fórmulas para factorizar. ¿Ok? Y acá coloco un ejemplo para cada uno. Hasta aquí has llegado tú, las aspas todavía no lo llevas. Entonces acá tengo algunas preguntas que nos pueden ayudar para poder practicar esto de los métodos. Mira, lo tengo por partes incluso acá. Método del factor común, método de las identidades, que es lo que justamente estás viendo, ¿no? Por partecitas. O sea, factor común y de las identidades acá tengo por separado, para que practiquemos el trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados, la suma y diferencia de cubos y hasta allí. Esto sería hasta la 16 lo que tendríamos que practicar para que entiendas bien lo que son los métodos de factorización. ¿Ok? Bien, entonces vamos a realizar esta pequeña práctica. Vamos entonces con el primerito. Vamos a recortarlo.
Listo. Bien, vamos a ver. A ver, empecemos a factorizar entonces. ¿Listo? A ver, vamos por el número 1. Como acá estamos en el Paint, lo podemos espaciar. Vente más acá. Usted también, véngase por acá. Y ese señor, véngase por acá. Estas preguntas las he sacado de un material, de un libro de Cuscano, que es de una academia preuniversitaria. Así venía bien bonito, por acá lo debo tener. Ahí lo saqué para este material. A ver, empecemos. Cuando vas a factorizar por el método del factor común, tienes que ver que se repita una letra. Porque cuando hablamos de factor, hablamos de un término algebraico. Entonces, tú observas los 4 términos. Estamos en el primer ejercicio. Observas los 4 términos y verificas. ¿Los 4 al mismo tiempo tienen una letra en común al mismo tiempo? Observas y la primera letra no tiene X, por ejemplo. Entonces, ya falla el que los 4 tengan al mismo tiempo una misma letra. La Y, pero este último no tiene Y. Entonces, allí decides que no tienen los 4 una misma letra al mismo tiempo. ¿Ok? Primero verificas que todos los términos tal vez tengan un factor común al mismo tiempo. No lo tienen. Entonces, no hay un factor común monomio. Como no hay un factor común monomio, es decir, una letra que se repita para todos, procedemos a pasar al siguiente método, que sería el método de agrupación, es decir, factor común polinomio. En la factorización por factor común polinomio, vamos a agrupar de 2 en 2 los términos que tengan un factor común. En este caso, si agrupamos los 2 primeros y los 2 últimos, usualmente es así, ¿cierto? Los 2 primeros y los 2 últimos. Vamos a ver cómo quedaría si factorizamos los 2 primeros y los 2 últimos. A ver, quedaría de la siguiente manera. A ver, los 2 primeros. ¿Qué tienen en común los 2 primeros, Andrea? Y. Muy bien, la Y. Perfecto. Entonces, decimos su factor común sería Y. ¿Listo? De los 2 primeros. Y de los 2 últimos, ¿cuál sería su factor común? X. X, muy bien. Cuando tú me dices el factor común, también sería importante que me digas con qué exponente lo vamos a factorizar. Primero te pregunté cuál es la letra, el factor. Ahora, verifica cuál es el menor exponente que tiene la letra que me acabas de decir. Como tú ves que acá dice y al cubo y acá dice y elevado a la 1, sí sabes que cuando no hay exponente, el exponente es 1, ¿cierto? Entonces, el menor exponente es 1, por lo tanto, se queda así como está, y elevado a la 1. El siguiente, xy cuadrado más x al cubo. El factor común es x, pero si analizas a las x, acá tienes x a la 1 y acá dice x a la 3. ¿Cuál va a ser el factor común? La x elevado a la 1, con el menor exponente. ¿Listo? Siguiente renglón. Ahora sí vamos a factorizar. Colocas el factor común a la izquierda y abres un paréntesis. En el paréntesis, ¿qué vas a colocar? Vas a colocar lo que queda de los 2 términos, quitándoles el factor común. Por ejemplo, de y al cubo, si tú le quitas y, te quedaría y elevado al cuadrado. Más del segundo término, x cuadrado y. Si le quitas y, te quedaría x elevado al cuadrado. ¿Bacán? ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos. Más
De los otros dos que siguen, el factor común ya acordamos que es la X. Ahora sí, empieza a quitarles. Al primer término, quítale X, ¿te quedaría? Y cuadrado. Y cuadrado. Más, el segundo término. X cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Excelente. Sí. Acá. Entonces, Andrea, lo que antes tenías como cuatro términos, permíteme señalarlo por aquí. Antes había 4 términos. Ahora, ¿cuántos términos te han quedado? Dos. Hay 2. Esta multiplicación, todo es un solo término. Y esta es otro término. Entonces, ¿cuántos términos te han quedado? 2 términos. 2. Perfecto. 2 términos. Ahora mi pregunta es, ¿qué tendrán en común esos 2 términos? ¿Tendrán algún factor común? Y cuadrado más X cuadrado. Bien. Efectivamente, el factor común ahora es y cuadrado más x cuadrado. Permíteme un ratito aquí seleccionar. Ahí está un poquitito más abajito. Y vamos a colocar lo que tú me acabas de decir. Que el factor común ahora es el nuevo x al cuadrado, perdón, y al cuadrado más x al cuadrado. ¿Es correcto? Entonces, si tú analizas, ¿qué tienen en común? Ese paréntesis. De acuerdo a la regla que venimos diciendo, cuando tú encuentras el factor común, lo colocas a la izquierda. Vamos a colocarlo a la izquierda como factor. Aquí. Lo colocamos a la izquierda. Y cuadrado más x al cuadrado. Cierra paréntesis. Y a continuación, abres un paréntesis. En ese paréntesis, ¿qué va a ir? Lo que sobra, lo que queda, luego de factorizar o de quitarles el factor común. Si a tu primer término le quitas el factor común, ¿qué te quedaría? Ya. O Y. ¿Ya? Más el segundo, si le quitas el factor común, ¿qué quedaría? X. Listo. Por lo tanto, el resultado ahora, ¿cuántos términos tiene, Andrea? 1. Entonces has llegado al final, porque ya está factorizado. Esa sería la factorización final. ¿Se entendió? Acá. Esa es la esencia de la factorización. Paso a paso, despacito, tranquilo, sin apurarse. Todo bonito, porque todo sale, claro, ¿no? Entonces, la idea es esta, encontrar factores comunes. Si notas que todos no tienen al mismo tiempo una misma letra que se repita para todos, entonces descartas la idea de una sola letra para todos. Vas avanzando ahora a la agrupación. Agrupas de 2 en 2 o de 3 en 3, dependiendo del ejercicio. En este caso, si son 4 términos, lo más seguro es que sea de 2 en 2. Los 2 primeros y los 2 últimos. No siempre es así, puede ser también salteado, depende de ti. Puedes agruparlo como quieras. Recuerdas que el orden de los sumandos, no altera la suma. Así que yo podría coger el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, por ejemplo. ¿Ok? De acuerdo a tu conveniencia. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos con el segundo. ¿Cómo sería la factorización del segundo? A ver. Tengo 4 términos. Descartado que los 4 tengan una misma cosa al mismo tiempo para factorizar, porque este 1 ya me logra todo. Entonces, vamos ahora por la idea del factor común, pero agrupando de 2 en 2. ¿Te parece?
Bien, los dos primeros no tienen nada que factorizarse, Andrea. Bajarían igual. X, perdón, para colocarle una letra más grandecita, X menos 1. No tienen nada que factorizar porque la verdad que no hay nada que hacer ahí. Pero en los otros dos, que dice aquí X al cubo menos X cuadrado, ¿cuál sería su factor común? X. La X, ¿cierto? Pero X al cuadrado. Excelente. ¿Te acordaste que te dije que cuando tú eliges el factor común, tienes que elegir también con qué exponente factorizarlo? En este caso, siempre es con el menor exponente. Y entre X al cubo y X al cuadrado, elegimos factorizarlo con X al cuadrado. Abre paréntesis. ¿Qué quedaría en el paréntesis? Escucho. Quedaría... Oh. De primer término quedaría... O sea, no sé si quitarlo completamente, porque quedaría, si se está dividiendo, sería menos 1 más X cuadrado, ¿no? A ver. Estamos hablando del X cubo menos X cuadrado, que le vas a quitar el X cuadrado, ¿cierto? Sí. Porque la primera parte ya se repite Okay. igual. O X sea, al cubo. estamos ignorando X menos 1, ¿no? No estamos Nada, trabajando eso con se eso. deja ahí como sea. No le hacemos nada. Ahorita nos estamos preocupando por factorizar a estos dos últimos. Si Ya. deseas, acá le puedo colocar Ok. un indicador que entre estos dos estamos eligiendo el factor común X cuadrado. O sea, solamente a esos dos últimos. ¿Ok? Sí, Bien, entonces, vamos. ¿Qué quedaría en claro, el paréntesis? X. X, muy bien. Menos. 1. 1. Y eso es algo que también tienes que ir aprendiendo. Bueno, en la práctica lo aprendes. Cuando factorizas igualito lo mismo, todo igualito, se queda el número 1 como representante de... Muchos estudiantes no lo colocan y eso es lo que batallan muchos profesores de álgebra al inicio en los primeros grados. O sea, lo ven X al cubo menos X cuadrado y dicen X cubo, ya X, menos y ya no le colocan nada porque piensan que como se factoriza completamente ya no se coloca nada. ¿No? Entonces uno tiene que renegar, pero ¿qué pasó? ¿Cómo lo vas a dejar en blanco? Tienes que colocar 1, pues 1, porque no lo puede dejar en blanco. ¿Entendió? ¿Vamos bien? Siguiente Sí. paso. Andrea, en la primera fila del ejercicio habían 4 términos, ¿es correcto? Sí. En la Ahora, segunda fila del ejercicio, ¿cuántos términos hay? 3. 3, muy bien, esa es la respuesta. Pero ¿sabes qué? Te das cuenta de que esos 3 términos no te conviene tomarlos en cuenta como 3 términos, porque hay algo que ya se está repitiendo ahí al ojo. ¿Qué se repite? ¿Te das cuenta que se está repitiendo la expresión x menos 1? Claro, pero para que tú logres hacer que se repita todo el x menos 1, lo que hacemos es agrupar al primer x menos 1 con un paréntesis forzado. Ahora ya podemos decir que se está repitiendo un término que es x menos 1. Entonces yo te pregunto una cosa. Antes habían 4 términos. En mi segundo renglón forzado, ¿cuántos términos hay ahora? Este paréntesis x menos 1 ahora se convirtió en un solo término, porque yo lo agrupé, lo coloqué en un paréntesis para hacer ver que se repite el factor común x menos 1. ¿Ok? Entonces la respuesta a cuántos términos hay en esta segunda fila sería que hay 2 términos. Antes habían 3, ¿no? ¿Por qué ahora aparecen 2? No es magia, es simplemente que tú decidiste colocarle paréntesis a los 2 primeros. ¿Por qué? Porque te sirve así. ¿Entendido?
Entonces, las letras y los números están a tu servicio. Si tú quieres, los agrupas, si tú quieres, los multiplicas, lo que tú quieras, pero siempre y cuando no se alteren como estaban originalmente, claro. Esos paréntesis que yo le acabo de colocar no lo alteran como estaba originalmente. No le cambian de signo, no le hacen nada. Andrea, saquemos el factor común. ¿Cuál es el factor común ahora? X menos 1. Entonces, como ya aprendiste del ejercicio anterior, el factor común se coloca a la izquierda, ¿cierto? X menos 1, y se abre a continuación un paréntesis. ¿Qué quedaría en el paréntesis? X al cuadrado. ¿Y del primer término? Nada. Ese es el 1. error más común que los estudiantes cometen. No te preocupes, estamos aprendiendo. Pero te diste cuenta, o sea, vas a quitarle x menos 1 a los dos términos. Si al primer término le quitas x menos 1, no queda nada, pero tú tienes que colocar qué número en su representación. El 1. Más, del segundo término es más evidente que queda x al cuadrado. Tienes que tener mucho cuidado cuando vas a factorizar la misma expresión a un polinomio. Entonces, ¿se entendió? Sí. Perfecto. En la primera fila habían 4 términos. En la segunda fila forzaste que hayan 2 nada más, a propósito. Y en la última fila ya solamente hay un término, por lo tanto ya está factorizado. Ahí acaba la cosa. Claro, a veces cada uno de estos paréntesis chiquitos todavía se puede factorizar y ahí tendrías que continuar. Pero como vemos acá que dice 1 más x cuadrado, ya no se puede seguir factorizando una suma de cuadrados, solamente si fuese una diferencia de cuadrados. ¿Se entendió? Perfecto. Estamos yendo desde lo más básico, que es lo más importante, que si no puedas tener problemas cuando vas a querer factorizar cosas más complicadas. Vamos a ver número 3. Los 4 términos en la número 3 no tienen un factor común único, porque por acá aparece la letra A, pero la B no tiene A, o sea, claramente vamos a tener que hacer agrupación de términos de 2 en 2. Agrupemos entonces, a ver. La clásica es que lo hagamos de 2 en 2 y clásicamente también son los 2 primeros versus los 2 segundos. A ver, ¿cómo sería? Bueno, el factor común es A. Muy bien, el factor común es A. Sin embargo, también debo decirte lo siguiente, el factor común no solamente puede ser una letra, también puede ser un factor común numérico. Entre el 2 y el 6, ¿habrá un factor común que tengan los dos? Creo que sí. El 2 y el 6 tienen mitad, ¿cierto? Es decir, Claro, entonces, el 2 es un 2 por 1. Bueno, voy a colocarlo así mejor con puntitos, porque si no. Y el 6 es un 2 por 3. Entonces, ahora sí creo que sí lo notas. ¿Existe un factor común numérico? Sí. ¿Cuál es el factor común numérico? El 2. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, por aquí, si deseas, podemos colocarlo. ¿Cuál es su factor común? Su factor común sería número y letra. 2 agregándole la A. Ese es el factor común para los dos primeros, Andrea. ¿Listo? Bien, ¿cuál sería su factorización? Colocas el factor común a la izquierda. Perdón. Sí. 2A. 2A, y te abres un paréntesis. ¿Qué quedaría en el paréntesis, Andrea? 1 más 3. No, 3X. Excelente, muy bien. Excelente. Más. Y acá continuamos con lo de la derecha. Si eres capaz de identificar el factor común en los dos siguientes, creo que está más sencillo.
1, o sea, nada, o sea, B. O sea, B. Muy bien, perfecto. ¿Te parece bien si colocamos directamente B? Ujú. Continúa. 1 más 3x. Excelente. ¿Te entendió? Ujú. Genial. Solo puedo decir las muestras nomás. B. Listo. Ahora, creo que ya te imaginas qué sigue. ¿Cuál es el nuevo factor común? Am, 1 más 3x. Un segundo, voy a prender la luz. Ah, ya, sí, porque ya no te observo ya. Ya, ya está. Ujú. A ver, Andrea, ¿cuál sería el siguiente término? 1 más 3x. 1 más 3x, muy bien. mm, paréntesis. Cierro paréntesis, ¿qué más? Ah, abro paréntesis. Muy bien, por. Está bien, y es lo que Eh, quiero que hagas. 2a más b. Exacto. Sí, suena trillado, pero es lo que quiero que me digas o que me indiques por ahora porque yo lo estoy tipeando. Pero cuando tú lo hagas, obviamente que lo vas a hacer con naturalidad. ¿Se acabó? Ahí llegamos a un solo término y cada paréntesis ya no se puede factorizar. ¿Listo? Ujú. Sí. Andrea, utiliza el teclado para anotar. Resuelve el número 4. Ok. Am, Vamos. No es obligatorio colocar los palitos, ¿no? Rojo, azul. Eso no es obligatorio, por si acaso. Eso lo colocamos los docentes para que los estudiantes puedan darse cuenta rápidamente quién con quién se van a factorizar. Bien. Continúa, continúa. Me parece que, ya, has hecho el primero con el tercero y ujú. el segundo con el cuarto, ¿cierto? Sí. Perfecto. Muy bien. Genial. Excelente.
¿Qué puedo decir? Todo está muy bien. Genial. Voy a hacer esta captura. Listo. Entonces, factor común, no creo que haya mayor dificultad. Todo bien. Por lo menos con los Sí, ejercicios básicos. Vamos a ver, de repente por ahí hay alguno que es más difícil, pero la idea está aquí. Que encuentres el factor común, que puedas agrupar, que puedas colocar a la izquierda el factor común y que abras un paréntesis. Y que ya sabes, cuando factorizas el término completo, colocas el 1 en representación de él. Bien, sigamos entonces. A ver, veamos ahora. Vamos a ver la siguiente parte. Método de las identidades. Creo que se nubló ahí, ¿no? Listo. Para este método de las identidades, acá tenemos en este caso una de las identidades. Existen más identidades, como ya habrás podido notar, pero que todas ellas dependen de los productos notables. Vamos a ir por partes. Si hablamos del trinomio cuadrado perfecto, hablamos de la fórmula de a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Correcto? ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería equivalente a más b elevado todo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tenemos también el binomio diferencia, es decir, si tuviésemos a al cuadrado menos el doble de a por b más b al cuadrado, esto resulta en a menos b todo elevado al cuadrado. ¿Conoces esas fórmulas, Andrea? no de memoria. Sé de su existencia, pero no me las sé de memoria. Ya. Bueno, nunca es tarde. Eh, un minuto. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para que las memorices. Ay, A ver. ok. ¿Cómo se llama? Binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Así Ok. es, así es. Binomio al cuadrado. Bueno, binomio al cuadrado, si te das cuenta, es esto, ¿no? Lo que está a la derecha. Para que aterrices lo que el profesor también habla. Y lo que está a la izquierda, estos tres términos, es lo que comúnmente los profesores llaman TCP. Binomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Esto que Ya. está a la izquierda es justamente lo que comúnmente los profesores llaman el TCP. Que por ahí lo he visto en tu teoría, ¿no? He visto que dicen TCP, TCP es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué le llaman trinomio cuadrado perfecto? Porque es un trinomio, hay tres términos, y que originan una potencia cuadrada, ¿no? De un binomio. ¿Listo? Me encanta esta parte. Se acabó el tiempo.
Dígame la primera fórmula. A cuadrado Permíteme dar un más poquito. Ya, ahora sí. Más. paréntesis. Paréntesis. Ah, entonces no. Yo creo que sí. Otro minuto. Ah, ok, casi. Si te das cuenta, la primera fórmula es la base. La segunda ya se deduce por el menos en el medio, bueno, el menos también al otro lado. ¿Listo? Díctame la primera fórmula. A cuadrado más 2ab más b cuadrado Muy bien. Ok, es igual. es igual a paréntesis a más b cuadrado. Correcto. La segunda fórmula. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado Eso que es igual. es igual a menos b cuadrado. Muy bien. Pero es como que no lo sabes. En clases presenciales, cuando dictaba álgebra, hacía esto. Comenzaba fila por fila. Y claro, no solamente esto, también incluía otros productos notables, ¿no? Borraba la pizarra y comenzaba. A ver, el primero, ya, 1, 2, 3. Pobre del que no lo sepa, bueno, ya en el cuaderno, ya 10 veces otra vez esa fórmula. Claro, pero eso lo aplico cuando son de primero o segundo año en secundaria, pues, ¿no? Ya cuando están en cuarto, quinto, ya no, porque se supone que ya lo deben conocer. Pero suele pasar pues que la mente es frágil, es débil y nos olvidamos. Pero lo que no debes olvidarte es cómo aplicarlo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos al ejercicio número 5. Si te das cuenta, en el número 5 tengo el 36x cuadrado más 25y cuadrado más 60xy. Este primer término y este segundo término hacen como si fuera el a cuadrado. Lo voy a tratar de colocar con una flechita. Mira. Este es como si fuera el a cuadrado. El b cuadrado es como si fuera el 25y cuadrado. Porque están elevados al cuadrado, me refiero, ¿no? Y el 2ab que quedaría sería el 60xy, ¿cierto? Entonces, para tenerlo en orden, vamos a colocarlos así bonito. 36x cuadrado más 60xy y más 25y al cuadrado. Como todos son términos positivos, normal, yo los puedo agrupar o los puedo ordenar los sumandos como me dé la gana. Así me parece más adecuado. Ahora sí viene la parte interesante. Para que tú compruebes, Andrea, que se trata de un trinomio cuadrado perfecto, verificas lo siguiente. El 36x cuadrado, ¿cuadrado de quién es? De 6x. Correcto. Ya te vas alucinando los términos al cuadrado ahí. Te vas alucinando la fórmula como que reemplazándola acá. El siguiente, la fórmula te dice que es 2ab. Entonces tú te alucinas también. 2a, tu a ahora se convirtió en el 6x. ¿Es correcto? Y tu b, ¿quién sería el b? 5y. Exacto. Ya, claro, si yo te voy a decir, tienes que analizar de frente ya, porque se supone que tú lo ves que el 25y cuadrado está esperándote ahí sentado, ¿no? 5y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que tú solamente tendrías que verificar, porque se supone que aquí tendría que ser 5y. Si tú compruebas que en el medio te sale 60, entonces bingo, ya tienes al trinomio cuadrado perfecto. 2 por 6, 12 por 5, 60, xy, listo. Entonces, ya verificaste que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Es más, ahí está, mira, clavadito, ¿no? Todo lo que está acá en la fórmula está aquí. Por lo tanto,
¿Cuál sería la factorización? Agarras, sí, Sería agarras el A, 6x 6x, más 5y al cuadrado. excelente. ¿Se entendió? Sí. Eso es todo. Se trata de ordenar, colocarlo bonito y después aplicar la fórmula. Nada más. Nada del otro mundo. Bien. Vamos con el número 6, que es de diferencia, antes de dejarte que puedas realizar algunos de los que sí. El 6, a ver. Vemos que acá dice 1 más 49x al cuadrado menos 14x. Como te aconsejé en la anterior, primero ordenamos. A mí me gusta que primero vaya el 49x cuadrado, la verdad. Entonces colocamos primero 49x cuadrado. Luego, ¿quién seguiría? Seguiría el término lineal, 14x. Y finalmente, ¿quién sigue? El 1. ¿Va? Ya lo ordené. Ahora mi tarea es hacerlo semejante a un trinomio cuadrado perfecto. En este caso, el 49x cuadrado ya me da sospechas de que sería 7x elevado al cuadrado. ¿Vale? Luego seguiría el doble del primero, pero mi primer término ya lo tengo, 7x. Por el segundo, solo quedaría acá negociar y hacer que el segundo, ¿quién tiene que ser? Poner al cuadrado. Tendría que ser el 1, ¿cierto? Porque la única El manera 1. que coincida es que sea 1 al cuadrado. Entonces aquí en el medio tiene que ser sí o sí el 1. La pregunta es, ¿coincide? Observamos allí los términos y vemos que el 14x efectivamente es 2 por 7 por 1 por x. 14x. Y el último, ni hablar, ya se supone que sale 1 al cuadrado. Entonces ya verifiqué la segunda fórmula del binomio al cuadrado. ¿Cuál sería entonces la factorización? Sería 7x más 1 al cuadrado. 7x Más 1. ¿No? Menos. Claro, pues si en el medio va menos, entonces en la fórmula final también iría con el signo menos. Esta sería la segunda versión del binomio al cuadrado. Pues. Y todo elevado al Sí. cuadrado. ¿Listo? Cuadrado. ¿Se entendió? Perfecto. Sí. Andrea, resuelve el ejercicio número 7. ¿Yo? A ver, déjame ver si Ok. los participantes, hay otra alumnita llamada Andrea. Ah, no, creo que no. El x a la cuarta es como si fuera x cuadrado y otra vez elevado al cuadrado. ¿Ok? Ups. ¿Cómo se ponía al cuadrado? O sea, en el teclado. El exponente. Bueno, alt 253. Y si no, manualmente nomás lo colocas encima del 4 y ya, acá lo movemos. El Windows puntito también tiene sus comandos, ¿no? ¿Te has probado? Si estás si te encuentras en Windows 10, Windows con puntito, te salen ahí los emojis. Sí. Ok. Pero ahí también son los símbolos matemáticos.
Va a ser un poquito más, ¿te parece? Para que encaje el cuadrado de la potencia. Yo lo arreglo, no te preocupes. ¿Qué? Ah, te decía, lo he espaciado un poco más para que entren las potencias. Te ayudo con las potencias. Sí, por favor. Ya, a ver, 4 y acá 2. O sea, encima nomás, no te preocupes, no hay problema. Ya está. Ya, ¿qué más? ¿Qué sigue después? O díctame, yo lo voy anotando si gustas, para que te ahorre el tiempo de anotar. El primero, ¿qué sería? Ok. Am, X. ¿Ves? Estoy haciendo x cuadrado, todo elevado otra vez al cuadrado, más. Ujú. Sigue. Según la fórmula de arriba, Más sí, continúa. 2 paréntesis. No, no paréntesis. No sé por qué se lo... Ah, no, sí es paréntesis. ¿Sí? Bueno, ya. Así se llama. Ok. X 1. Bueno, no. Más 1. Sí, por 1. Por 1. Ok. Ah, cierto. ¿Sí? Ok. Ujú. Más. Más 1 al cuadrado. Muy bien. Solamente falta algo. Lo que pasa es que si tú has decidido que esto es Ah, A claro, sería para que x sea. cuadrado. A ver, acá también sería x cuadrado. Ujú. ¿Listo? Claro. Verificas y Sí. exactamente te sale todo igual, ¿no? Todo está bien. X a la cuarta, 2x cuadrado, más 1. Entonces ya verificaste que se cumple la primera fórmula del binomio cuadrado. Ahora sí estás en condiciones de dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Sería X cuadrado más 1 al Paréntesis. cuadrado. O sea, al cuadrado. Ah, X cuadrado más 1. Cierro paréntesis. Al cuadrado. Muy bien. Excelente. ¿Entendió? Acá no. Ujú. Perfecto. Vamos por el último. Dice 16x cuadrado más y6 a la 6, perdón, más 8x y al cubo. Ordenamos los términos y me late, me tinca que este 8x y al cubo debe estar en el medio. Así que lo ordenamos de esta manera. 16x cuadrado más el 8x y elevado al cubo más y elevado a la 6. Ahora sí necesito 6 como exponente. Ahí está, qué chévere. O sea, lo he descubierto con el Windows punto, porque por ahí también hay símbolos matemáticos. Acá. A ver, entonces, ¿qué hacemos a continuación? De acuerdo a lo que yo te he explicado, tratamos de encajarlo en la fórmula del binomio, del trinomio cuadrado perfecto. ¿Cierto? El Ujú. 16x cuadrado, ¿cómo sería? Sería un 4x toditito elevado al cuadrado. ¿Correcto? Tú tienes que también tener un manejo rápido de quiénes son los cuadrados. El 8xy cubo lo vamos a hacer semejante a un 2 por, como ya tengo la A, se supone que acá tiene que ser 4x. El B, tranquila, el B te lo están regalando después, porque si dice y a la 6, ¿qué significa? Esa cosa tiene que ser un y elevado al cubo y después todo elevado al cuadrado. ¿Es correcto? Ujú. Sí, Perfecto. Si sabes que potencia de potencia, los exponentes C. se multiplican. Correcto. Entonces, ya prácticamente te están regalando quién es el que va en el segundo paréntesis aquí en el medio.
Ahora te toca a ti comprobar. ¿Sale de verdad 8xy al cubo? Veamos. 2 por 4, 8. X, y cubo. Efectivamente sí sale, mira. O sea, todo estaba preparadito. Por lo tanto, ¿cuál sería la factorización, Andrea? Sería 4x Continúa. más y al cubo, al cuadrado. Muy bien. Todo elevado al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, Excelente. Qué bien. Hagamos captura de pantalla. Listo. ¿Todo bien hasta aquí? sí, ya le tomé captura. Listo. Qué chévere. Muy bien. Volvamos entonces por aquí a ver la siguiente fórmula, porque ya vimos trinomio cuadrado perfecto. Ahora tendríamos que practicar con diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados sí es también importante. A ver, permíteme aquí bajar esto. Diferencia de cuadrados, listo. Ya está. Copiar, vamos al Paint. Por aquí. Vamos a borrar los dibujitos. Listo. Ahora toca el método de la diferencia de cuadrados. Vamos a espaciarlo. Bien. La fórmula de la diferencia de cuadrados vendría a ser una fórmula muy simple que sería, como su nombre lo indica, a cuadrado menos b al cuadrado. Es una fórmula que se llama diferencia de cuadrados porque es una diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Y esto qué resulta? Resulta una multiplicación de a más b por a menos b. También se le llama producto de la suma por la diferencia. ¿Entendido? ¿Sabías esa fórmula? Sí. Es una fórmula más sencilla. Bien, entonces vamos a aplicarla. Según lo que estoy observando por acá, me parece que faltan algunos paréntesis ahí. Vamos a colocarlos, ¿ya? Si no, se nos van a traspapelar paréntesis por acá, paréntesis al final. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí está mejor. Ya, ahora sí. Bien, empecemos con la número 9, la más primerita. Mira, Andrea, para que tú apliques tu diferencia de cuadrados, tienes que hacer algo similar a lo que hemos hecho con el trinomio cuadrado perfecto. Tenemos que encajarlo en la fórmula. ¿Me entiendes? Entonces, lo que acá dice como 64x a la 8, yo lo voy a encajar como la fórmula dice. ¿Quién se elevaría al cuadrado para que te dé 64x a la 8? Ya tienes un poco de experiencia con el trinomio cuadrado perfecto. 8x a la cuarta. Excelente, caramba, muy bien. Me gusta. Coloquemos ahí el exponente 4. 8x a la cuarta. Y toditito esto elevado al cuadrado. Muy bien. Menos. Habla. Ya a la quinta. Muy bien. Todo al. Perfecto. Una vez que tienes esto, ahora ya tienes quién es el A y quién es el B. Recién ahorita. Recién ahorita. ¿Cuál sería la factorización entonces, haciendo caso de la fórmula que está en la parte superior? Sería 8x a la cuarta. Muy bien. 8x elevado a la cuarta. ¿Qué más?
más y a la quinta. Muy bien. Más y elevado a la quinta. Continúa. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y abro un nuevo paréntesis. Nuevo paréntesis. 8x a la cuarta menos y a la quinta. Perfecto. O sea, la misma vaina, pero con menos en medio. Listo. Ya acabó. ¿Entendió? Nada Sí. complicado. Es cierto que uno tiene que verificar que lo que hayas escrito al final ya no se pueda seguir factorizando, por si acaso. Pero yo veo que acá dice x a la cuarta y a la quinta, es imposible que se puedan seguir factorizando. ¿Ok? Así que ahí nada más queda. Vamos con la número 10. Vamos con la número 10. Dice c al cuadrado menos a más b al cuadrado. Yo creo que acá está listecito ya. No sé si compartes la idea que nuestra A de la fórmula sería la letra C, ¿cierto? Y nuestra B sería A más B. Exacto, exacto. Eso es lo que tienes tú también que hacer mosca y darte cuenta de interpretar bien quién es quién juega su papel ahí. Entonces, ya no tengo que hacer nada de colocarlo de rojo. De frente voy a pasar a la respuesta aquí. Por lo tanto, como vamos a colocar paréntesis, aquí sí sería justo que emplee los famosos corchetes. ¿Listo? Vamos. ¿Quién sería nuestro primer corchete? Guíate de la fórmula de arriba. Sí. C más paréntesis A más B. Excelente. Y caramba, que te lo diga, en la mente. ¿Qué más? C menos paréntesis A menos B. A más B. Recuerda que tiene que ir exactamente lo mismo. Ya. El mismo. El B es todo A más B. ¿Sí? Perfecto. Claro está que debajo de esto podrías colocar un equivalente. Por ejemplo, podrías colocar que esto equivale a C más A más B por C menos A menos B. Pero eso ya sería un equivalente. Para que tú llegues a este equivalente, primero tienes que escribir bien. Claro, porque ambos tienen un término, entonces no factorizas nada. Es correcto. Y el menos ya sabes que se aplicaría para los dos. Ya. Excelente. Vamos al número 11. Díctame, Andrea, ¿cómo sería en este caso? Te lo podría dejar a ti, pero para evitar el colocar la cuarta, mejor me vas dictando y yo lo voy escribiendo. Sí. Sería X a la cuarta. Muy bien. X elevado a la cuarta. Vamos a colocar el exponente 4. ¿Qué más? Todo elevado al todo al cuadrado. Muy bien. Menos. 1 al cuadrado. Muy bien. ¿Ya ves? No sabe. Está bien. Continúa. Ya. X a la cuarta más 1 por Abre paréntesis. X a la cuarta. Permíteme colocar la cuarta. Muy bien. X a la cuarta más 1 por. Paréntesis, X a la cuarta menos 1. Perfecto. La misma vaina, pero con menos. Permíteme copiar y pegar. Si no, bolas. Listo. ¿Entendió? Muy bien. Déjame darte la ingrata noticia que aún no terminamos el ejercicio. Lo que pasa es que verificamos que hay un factor que todavía se puede seguir factorizando. ¿De quién estamos hablando? De este señor. Entonces, sigamos otro renglón, pero solamente para él.
solamente para él, ¿qué factores irían debajo? X al cuadrado. Bueno, no, paréntesis. 1 al cuadrado. Falta que le elevemos al cuadrado. Al cuadrado. Menos. 1 al cuadrado. Con O sea, paréntesis. haces exactamente el mismo análisis, pero solamente para esta partecita. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuáles serían los factores que me originan esto? Perdón. X al cuadrado más Ya. 1. Bueno, Muy con bien. paréntesis, multiplicándose Muy por bien. X al X cuadrado al más cuadrado 1 por... menos X al cuadrado menos 1. Excelente. Muy bien. Y mira lo que vamos a colocar acá a la izquierda. A la izquierda baja el primer término. Es decir, también vamos a colocar de yapa el X a la cuarta más 1. ¿Vamos bien así? Sí. Genial. Vente un poquito más abajito, por favor. Lamento darte la ingrata noticia que todavía no terminamos el ejercicio. ¿Por qué? Rayos. Lo que pasa es que hay un término que todavía se puede seguir factorizando, Andrea. ¿De quién estamos hablando? X cuadrado menos 1. Exacto. ¿Cuál sería su factorización de ese señor? Creo que acá ya llegamos al final, ¿ya no? A ver, díctame, ¿cómo sería? Sería X a X, X a X, ¿no? X nomás, pues, porque la X nomás está. ¿Qué más? No Solamente entiendo. ese pedacito. Menos. X. X, no, al X cuadrado menos 1 le haces el mismo análisis que hemos venido desarrollando cuando hay una diferencia de cuadrados. Entonces, el X cuadrado que está aquí al inicio, lo colocamos como X todo elevado al cuadrado. Ya sé quién es el A, es X. El 1 que está aquí, ¿cómo lo escribimos? 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Entonces, ¿recuerdas que esta chamba lo hace solamente para saber quién es A y quién es B? Y poder factorizarlo bien. Díctame, ¿cuáles serían los factores correctos de la última parte? Nada más, de la última parte. X más 1. Muy bien. Cierro paréntesis. X menos 1. Andrea, se acabó. Ahí terminó todo. Pero ¿qué pasa con los factores que estaban al inicio? Los bajamos. Colocamos a este señor. Y colocamos también al factor X elevado al cuadrado más 1. Y se acabó. ¿Qué te pareció? ¿Eres capaz de repetirlo, de replicarlo tú solito? Supongo ya a estas alturas. Es clásico. Cuando te venga así, es porque el profesor tiene un as bajo la manga. Piensa que el estudiante solamente va a llegar a la primera fila. Pero en realidad se saca hasta 4 factores. ¿Ok? Bien. El último, e a la 2x menos 1. Esta e, si sabes que es el épsilon de la constante matemática, ¿no?
Muy poco se utiliza el épsilon en la secundaria, así que no te culparía si es que no lo conoces, pero épsilon es una constante matemática igual a 2,7, 18, 28, 18, 28 y nunca termina, nunca termina. Pero bueno, pues tómalo como si fuera una letra, ya no importa. A ver, ¿cómo sería entonces el primer término para conocer quién es el a elevado al cuadrado? Ese es el asunto, si te das cuenta, en todos los ejercicios de diferencia de cuadrados. Tienes que primero conocer quién es el a elevado al cuadrado. A ver, si tienes acá épsilon a la 2x, entonces es justo decir que el primero sería épsilon elevado a la x, ¿es correcto? Bien, como no tengo exponente x, ya fui ahí. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Menos quién, Andrea? 1 al cuadrado. Muy bien. Suena trillado, pero cuando uno está aprendiendo productos notables, tiene que hacerlo así. Por lo menos hasta que agarres la onda y ya no estés explotando por las puras 1 al cuadrado. ¿Qué más? A continuación, ya factorizamos, porque ya sabemos quién es A y quién es B. Épsilon a la X. ¿Qué más? Paréntesis, más 1, Muy bien. paréntesis. Lo mismo, pero en resta. Perfecto. Lo mismo, pero con diferencia. Permíteme colocarlo para que cerremos esta parte de la diferencia de cuadrados. Epsilon también acá elevado a la X, pero en este caso menos la unidad. Muy bien. Listo. Andrea, ¿se entendió entonces la diferencia de cuadrados? Sí. Chévere, ¿no? Como si fuera un curso súper intensivo, muy rápido de factorización. Guardemos entonces la imagen. Y vamos a traer por aquí. Sí, hiciste captura todavía, ¿no? Sí, ya lo hice. Ahí, para acá. Traigamos entonces para finalizar la parte de la suma y diferencia de cubos. Listo. Borra los dibujitos. Seleccionar, suprimir, pegar. Listo. Aunque no lo creas, esto de diferencia de cubos, suma de cubos, es fácil también. Es fácil porque son fórmulas largas, pero son fórmulas que se venden solitas, ¿eh? Ya se sabe qué es lo que se va a hacer. A ver, vamos a colocar las fórmulas que corresponden a esta suma y diferencia de cubos por acá. Bien, a ver, Andrea. ¿Te sabes la fórmula de la suma y diferencia de cubos? No. Si dice suma de cubos, se supone que haríamos esto, ¿no? A elevado al cubo más B elevado al cubo, ¿correcto? Y si nos dicen diferencia de cubos, pues lo que se me viene a la mente es esto, ¿no? ¿Ok? Cada uno de ellos tiene su forma, su fórmula. Fórmula. Mira, la fórmula de la suma de cubos, y también es la diferencia, pero empecemos con la suma, ¿te parece? Es un paréntesis chiquito y un paréntesis grande. Así te vas a acordar, ¿eh? Paréntesis chiquito y paréntesis grande. En el paréntesis chiquito va, así como dice aquí suma, igualito vas a colocar también suma, A más B. ¿Ok? Y en el paréntesis grande
en el paréntesis grande, ¿te acuerdas del trinomio cuadrado perfecto? A cuadrado ¿De la más fórmula? 2. La primera parte, el trinomio. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Te acuerdas? Ya, ahí va, en ese paréntesis grande, va algo muy parecido. Su primo hermano. A cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Eso es lo que va ahí. Muy parecido. Muy parecido. Diferencia de cubos, Andrea. Paréntesis chiquito y paréntesis grande. En el paréntesis chiquito, ¿qué va? Y te has dado cuenta, manda el signo del medio. A menos b. A menos b, muy bien. Y en el paréntesis grande. Al cuadrado. Ajá, muy bien. Menos ab. De hecho que van los mismos términos. Van los mismos términos. AB, B cuadrado. Pero ¿sabes qué? Vas a cambiar en el medio. Si es que tienes diferencia de cubos y ya colocaste el menos al inicio, aquí en el paréntesis grande, ahora va más. ¿Y ya está? Eso es todo. Ya. ¿Te entendió? Te lo digo así porque tienes que ver alguna manera de metértelo en la cabeza. Entonces, para que tengas una idea de más o menos cómo lo podrías memorizar. Bien, Andrea, vamos entonces con los primeros. Con el primer ejercicio. 27 más x al cubo. No me gusta que el 27 esté primero. Me gusta que esté después. Entonces vamos a colocarlo al revés. X elevado al cubo más 27. El primer paso es hacer exactamente lo mismo que hicimos con la diferencia de cuadrados. Primero te preocupas de saber quién es el A y quién es el B. Entonces, acá me dice bien alegremente x al cubo más 27. Pero, ¿yo qué voy a colocar? X al cubo. O sea, necesito saber quién es A y quién es B. ¿Más quién, Andrea? Más b al cubo. Así es. 3 al cubo. Qué suerte. Entonces, ya sabemos quién es A y quién es B. Ahora sí, es el momento de escribir los paréntesis largotes de la diferencia, de la suma de cubos. No hay por qué tenerle miedo si es que ya agarraste la onda de cómo se escribe. Por lo tanto, colocamos por aquí, por lo tanto. A ver, primer paréntesis. Si lo que tengo es una suma de cubos, ya agarraste también la onda de que tiene que ser igualito, ¿no? A más B. X más 3. Por. ¿Quién sigue? X al cuadrado Ya, muy bien. menos 3x o x3. Es lo mismo. X por 3 o 3x es lo mismo. Más. Más 3 cuadrado. O sea. ¿Los 6? No, 9, perdón. Razón. Vaya. Fue una lisura. Bien, entonces, esa sería la factorización. ¿Se acabó? ¿Se entendió? Pues nada complicado, ¿te das cuenta? ¿No? Huevito. Vamos al otro, que es de diferencia de cubos. Bueno, ya sabes, ahí está bonito. Y, todo elevado al cubo, menos 8, 4. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sería la factorización entonces? Como ya tenemos los términos, ahora sí factorizamos. Sería
y más 4, paréntesis. Y, ¿No es ¿qué más más? 4? Ah, menos 4, Muy bien, paréntesis. Y al cuadrado, más 4y, muy bien, más 16. muy bien, qué lindo. Chévere. ¿Ves? Todo bonito. Ahora sí, díctame, ¿cómo sería para la número 15? A ver, tú sola. ¿Yo? Ok. Sería x al cuadrado Todo al. al cubo Muy bien. Más. 1 al cubo. No. Muy bien. Sí, suena Monse, pero tienes que hacerlo hasta que más o menos agarres la onda de la fórmula. Es más, Ujú. hasta yo mismo, para no confundirme, prefiero hacer primero esto. Me he quedado ya traumado. Sigamos, por favor. Ya descubriste ya quiénes son A y B, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la factorización? Sería x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos x. Según la fórmula, Sí. acá debe ser A al cuadrado. Pero como A es X al cuadrado, tendríamos que colocar X al cuadrado, correcto. o sea, x al ¿Deseas que lo coloque como X cuadrado otra vez al cuadrado o de frente X a la cuarta? x a la cuarta. Ujú. Perfecto, ya, muy bien. Confía en que tú vas a recordar que tienes que elevar al cuadrado 2 veces. Entonces coloquemos aquí el exponente 4. Permíteme. Listo. Continúa, por favor. Em, Menos Menos x más X. A ver, según la fórmula dice A por B. A es X cuadrado y B es 1. ajá, solo entonces sería x cuadrado ¿Correcto? más O mi 1. hermana más 1. Se acabó. Ahí está. ¿Se entendió? Hay que tener Sí. mucho cuidado, mucho cuidado. A pesar de que es fácil, podemos equivocarnos en un exponente y malogras toda la pregunta. Vamos con la 16. La 16, a ver, Andrea, tú también. Vamos, ¿cuáles serían los términos? Sería mm, 8x al cubo. ¿Sí? 8x todo al cubo. ¿Sí? ¿Tú crees que 8 al cubo sale 8 Supongo. otra vez? Entonces, ¿por qué es x al cubo? Y no 8x al cubo. Lo he borrado al 8 para que me digas el verdadero coeficiente. Porque ni modo que 8 al cubo siga siendo 8, pues no está bien el 8. Tienes que descubrir qué número elevado al cubo sale 8. Ah, 2. 2, muy bien. Genial. Menos. Dale, dale. Menos y 5 a la quinta Correcto, muy bien. Permíteme colocarlo. Elevado al. al cubo. Muy bien. Esta parte es muy importante. Muchos alumnos se saltean.
Me ha pasado porque he dictado álgebra durante como más de 13 años. Y se pasan de frente a esto. Se pasan de frente al azul y ¿sabes qué colocan? De frente colocan 8x al cubo menos y a la quinta. O perdón, 8x. O sea, hacen lo mismo que te ibas a hacer. Colocar el 8 otra vez. Y no se percatan de que el 8 también es el resultado de una potencia cúbica. ¿Ok? Así que hay que tener un pequeño cuidado. ¿Vale? Si yo me tomo la molestia de colocar los paréntesis, con mayor razón también tú tienes que tener bastante cuidado. Listo. Ahora sí, Andrea, ¿cuáles serían los factores? Sería 2x, bueno, paréntesis, 2x más y a la quinta, cierro Correcto. paréntesis. Y Ahora paréntesis. Continúa. Cierro paréntesis. ¿Sí, no? Ahora paréntesis. 2x al cuadrado. O sea, deseas que lo coloque O como sea, potencia. 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, muy bien. Menos. Menos. El anterior en 2x más y a la quinta, creo que es menos. ¿O no? Tienes razón, mira, yo no me había dado cuenta. Gracias. Lo hice intencionalmente para que te dieras cuenta que estaba mal. No, mentira, no me había percatado. Y, y 2x y a la quinta. Muy bien. 2x por y a la quinta. Más y a la Más. quinta al cuadrado, que sería 10, y a la 10. Es correcto, tienes mucha razón. Sería y a la 10. Prefieres que coloque y a la 10, supongo, ¿no? Listo. Excelente. Muy bien, Andrea. Perfecto. No hizo falta colocarle 2x todo al cuadrado, como de una manera Monse. De frente colocamos eso. Supongo que tú sí te acuerdas que es y a la quinta al cuadrado y esto es 2x todo al cuadrado. Excelente, Andrea. Muy bien. Hagamos captura de pantalla. Y esto culmina el estudio de la factorización por el método de identidades. Porque después siguen las aspas, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Ahora sí? ¿Un poco mejor? Ahora creo que voy a estar un poco mejor mañana, eso sí. Acá. Cuando llegues al método de las aspas, ahí es otro mundo y otro campo. Se tiene que aplicar a veces artificios, pero no es complicado si es que lo hacemos de a pocos, ¿no? No te puedes saltar a resolver un ejercicio tranca si es que todavía no haces lo fundamental o básico. Igual sucede con el método de identidades. Primero tienes que hacer así Monse, como el 27, con el x al cubo, para que después hagas uno más complicadito, uno de una potencia más compleja. ¿Ok? Bien. Entonces, Andrea, ahí lo dejamos. Sí, si avanzamos mucho en lo que es factorización, porque recuerdo que a comienzo de año hicimos como el examen diagnóstico y había productos notables, y ahí fue cuando me asusté bastante, pero luego cambiamos de tema rápido. Y el profe dijo que ahora es como un repaso de lo que ya sabemos, y que ahora, luego en los siguientes PPTs va a empezar a meter ejercicios más difíciles, lo cual me preocupa un poco. Entonces, si también necesito comprender todo eso, le aviso cualquier cosa. Pero al menos esto ya estoy como más o menos entendiendo. Acá estás ahorita en lo básico, lista para poder recibir nuevos conocimientos de factorización. Si te vienen preguntas, por ejemplo, más complicadas, como el profesor de repente podría colocar, ya tienes una idea de por qué se resuelven. Me parece que el profesor ha colocado en sus diapositivas términos más largos, ¿no? De factorización, de factor común, me parece un poquito más extenso. Pero la idea es la misma, si te das cuenta, agrupar de dos en dos, sacar factor común y así. Lo que me importaba, y creo que espero haberlo logrado, era que entiendas cómo es que los términos, de haber 4 términos, luego hay 2, y luego hay 1, y ya terminaste con la factorización. O sea, la idea es ir reduciendo la cantidad de términos y colocarlos de una manera multiplicada. Si te das cuenta, en estos ejercicios, por ejemplo, al inicio hay 2 términos, ¿cierto?
Ujú. Y al final, ¿cuántos términos hay? 1. Uno nada más. Entonces, el objetivo de la factorización, ¿cuál es? Un término. Reducir. El objetivo de la factorización es separar en factores, pero que te quede un solo término. Factorizado, multiplicado. La palabra factor viene de multiplicación. Si sabes que entre estos dos paréntesis hay una multiplicación, ¿cierto? Entonces, por eso se llama factorización o factorizado, expresión factorizada. Bien, Andreita, ya no te aburro más, entonces hasta aquí entonces nos quedamos y espero que la siguiente sesión ya tengas avanzado un poco más, tal vez, probablemente en el método del aspa simple. Apréndete las fórmulas, así como te hice que te aprendieras de repente muy rápido el binomio al cuadrado, trata de memorizar la diferencia de cuadrados, la suma y diferencia de cubos, no son complicados, por lo menos estos que hemos trabajado aquí. Ya, Sí. gracias. Adiós. Cuídate mucho. Chao, chao.